Dejen de poner cosas malas en su cabeza. Le digo a los chinos, a Xi Jinping, basta de poner cosas malas en su cabeza. Todo el tiempo hemos tenido que aguantar la discriminación de los chinos. La discriminación de los chinos. Porque tienen cosas malas dentro de su mente. Y no entendemos por qué tienen cosas malas dentro de su mente. Por eso llamo a los chinos para que me expliquen por qué causa, motivo, razón y circunstancia discriminan. ¿Y por qué tienen cosas malas en la mente? ¿Por qué tienen pensamientos malvados? El otro día estaba hablando ahí con un muchacho de Corea del Norte que me estaba diciendo, allá nuestro líder te quiere. Y te quiere porque tenés la razón. Kim Jong-un te ama muchísimo. ¿Y sabes por qué? Porque sabes perfectamente que vos tenés derecho. Pero como siempre está unido y los otros países violan los derechos humanos. Y violan los derechos humanos y junto con la Argentina porque hay discriminación. Y ahí es donde tiene que aparecer el INADI. Lamentablemente con una pésima constitución el INADI está sobreviviendo como puede. Pero hay una discriminación total. Ahora, sobre el tema de la Torá, no lo vean a la Torá como una discriminación, sino que, bueno, las leyes de Dios están escritas así de hace años. ¿Qué puedo hacer yo? Si los que gobiernan en mi fe son los rabinos. Son los rabinos los que ponen esas leyes. Ok, yo mando en el judaísmo. Yo tengo voz y mando en el judaísmo, no. Los que tienen voz y mando son los rabinos. Yo respeto a los rabinos. No me creo superior a los rabinos. Entonces, hay que entender que en el judaísmo los que mandan son los rabinos. Es cuestión de humildad. Soy un hijo de Dios, soy judío, pero no me creo más grande que los rabinos. Es más, yo siempre pido opinión al rabino Arush, porque no soy atrevido y no me creo mejor que el rabino Arush. Todos los judíos nacemos rabinos desde chicos, pero no por eso nos creemos mejores que los rabinos que ya están constituidos. Yo tengo humildad. Y que tienen años de Torah. Claramente, el rabino Arush tiene años de Torah y yo lo quiero muchísimo a él porque me ha dado un montón de consejos buenos que son para mi vida. Y hay muchas cosas que gracias a él Dios me ha bendecido, pero vamos de a poco con esas bendiciones porque claro, hay un gobierno que actúa mal. Y el rabino Groisman lo sabe, pero se hace como despejado. Yo siempre voy a ser judío. Siempre, óigame bien. Yo siempre voy a ser judío. A mí nadie me va a apartar del judaísmo jamás. Eso es lo que le quiero explicar al judaísmo. Pero el tema de la Sinai es por el tema de la extensión de culto. Porque hay 2 religiones y no 3 que empaten con el cristianismo. Y entonces hay un verdadero problema ahí. Porque hay 3 fuerzas en el lado cristiano que están rompiendo la madre con el tema de que ellos son poderosos, con el evangelismo dice que es poderoso, el catolicismo dice que es poderoso, y etcétera, etcétera. Hace falta un tercero. Esa religión tercera para mandar al carajo a los cristianos, ya la creé yo y se llama sinaísmo. Y eso es lo que no entiende el mundo. Porque no queremos que nuestros cuerpos pasen al Papa. Uno eso, y lo otro es que no queremos más que el cristianismo domine el mundo, sino que haya paridad y que haya acuerdo y que haya diálogo. Eso es lo que queremos. Pero hay gente mala que con su maldad hacen cosas malas. Así es. Y otra cosa, con los chicos así llamados de edad, ¿por qué la ciencia y la iglesia, por qué la iglesia no se arrepiente y empieza a trabajar con la ciencia para sanar a esos chicos que enfermó? Porque esos chicos
merecen la cura. No, ¿por qué tienen que pagar por sus padres terrenales? O por las equivocaciones de la iglesia, más allá de los padres terrenales. ¿Por qué tienen que pagar por la iglesia? La iglesia se llenó de odio. La iglesia, en vez de ser una madre que da cosas con amor, se llenó de odio contra esa familia, esos niños. Y pagaron los niños. Ojalá, yo deseo que desaparezca esa enfermedad y todos los niños que han sido dañados así sean curados. Yo creo que para cuando salgamos del tema de la cuarentena, la Iglesia Católica un poco ya va a estar siendo reformada. Ya está siendo reformada por el Papa Francisco. Pero va muy lento, porque claro, hay gente de mala calaña que no quiere la reforma. Acá el tema de la reforma se tiene que manejar así. Tiene que haber reforma dentro del Vaticano y la Constitución Vaticana tiene que abrirse más al tema del diálogo interreligioso. Ayer estamos escuchando al párroco ¿cómo se llama el párroco? El que aparece con el Papa. Guillermo Marcó. Guillermo Marcó. Estamos escuchando a Guillermo Marcó, que habla sobre el tema de unidad religiosa. Pero ¿qué pasa? El problema es el Papa. Y el problema nuevamente es Monseñor Ojeda. Y el problema vuelve a ser el Cardenal Poli. Nuevamente son los tres problemas de este país, porque no se quieren despejar de la Constitución Nacional. Y no porque yo le esté ordenando que el cristianismo se derrumbe, sino porque ellos no quieren que haya libertad religiosa. No están luchando para que el cristianismo se levante, porque si estuvieran tratando de luchar para que el cristianismo se levante, no predicarían como están predicando. Entonces, dejémonos de joder. Están predicando para la hueva, como dicen los españoles. En silencio, calladito, dentro de su parroquia, pero no están haciendo sus deberes como corresponde. Que tengo que echarme por el tema de las bacterias. Bueno, el tema es que yo no es que le esté diciendo al cristianismo derrúmbense. Yo lo único que le estoy pidiendo al cristianismo que se abran para que las nuevas religiones vayan aumentando y creando paridad con ustedes. Ustedes también, si quieren ir aumentando, aumente, pero paridad. Siempre con paridad para que no haya problema de libertad religiosa. Le cuesta mucho entender lo que es la paridad religiosa, pero significa, si vos tenés 1.500 millones de fieles, los otros también tienen que tener 1.500 millones de fieles para poder estar con paridad. Y para que no haya, como se dice, sobresalto de religiones y un ataque a las minorías. Tiene que haber un gigante y un gigante para que haya paridad. Si el catolicismo hace algo malo, el musulmanismo se tiene que meter y ahí, dialogar. Como en este momento en el mundo, el musulmanismo, la segunda potencia, tendría que dialogar, un diálogo interreligioso con el padre Marcó y todo lo demás de la Iglesia Católica y poder llegar a un arreglo de que todas las religiones tienen que tener libertad religiosa en este país. Pero hay que entender, los musulmanes están pasando por un momento muy desagradable porque su política externa no está funcionando. Los embajadores que están en la Argentina están totalmente demorados. Y hay un segundo problema, que México rechaza a los musulmanes. Entonces, hay que comprender que en Latinoamérica están pasando esas cosas porque no entendemos por qué causa, por qué motivo, por qué razón López Obrador está haciendo lo que está haciendo. Intentamos entender, tratando de comprender
lo que López Obrador intenta hacer. Porque el problema es López Obrador. Y también Alberto Fernández. Porque hay muchas cosas que están pasando en el país que obviamente no dejan entrar en paz a los musulmanes. Yo entiendo, los musulmanes se han mandado grandes cagadas, pero merecen ser perdonados. Si en el lado cristiano Jesús perdonó a aquellos que lo atacaron y estos cristianos no perdonan a su atacante, ya estamos en boli. Ahí tienen que perdonar y tienen que tratar de que haya libertad religiosa en el mundo y de convivir en paz. Pero si el Papa no deja entrar en su corazón la paz y da el tema de la plata, ¿no? La prioridad a eso, siempre va a haber discordia. Porque lo que está generando el Papa es el tema de cuántos son los números dentro de la iglesia. No el tema del rezo, las oraciones. Son un poco, se fueron al carajo un poco, ¿no? Con el tema de los números. Y eso hay que entender. La Iglesia Católica también está pasando por un pésimo momento, pero yo estoy seguro que se va a solucionar. Ojalá sea así. Porque la Iglesia Católica tiene más posibilidad que el musulmanismo de solucionar sus problemas, porque no tiene demora con el tema de los embajadores, porque tiene mejor recepción y mejor diplomacia, y puede actuar ejemplarmente, cosa que los musulmanes en este momento no están teniendo esa premisa, porque no están teniendo un apoyo total dentro de sus gobiernos. Entonces, ayer estaba leyendo el gobernante de Azerbaiyán y a Tayyip Erdogan, la demora que hay dentro de Turquía para tratar de que haya un acuerdo, porque han pasado más de 20 horas y las noticias que nos llegan desde Turquía, desde Estambul, de Ankara, son pésimas. Y son pésimas porque, claro, hay un desacuerdo en todo lo que es la política de Tayyip Erdogan, dentro de lo que es los ministros de Tayyip Erdogan. Entonces hay como un embole, y se ha armado un embole y pasa eso. Y desde Ankara nos están llegando las peores noticias, porque eso es lo que está pasando. No hay acuerdo. Y eso es lo que sucede en Ankara. Y nos preocupa lo que está pasando en Ankara y en Estambul. Claro que nos estamos preocupando. Y se lo decimos, muchachos, del Cálamo. Porque todo lo que sucede en Ankara repercute en el lado cristiano. Y se lo digo claramente. Pero nosotros no podemos hacer nada porque la política de división la están instaurando ellos. Entonces yo quiero decir al pueblo musulmán con toda mi franqueza es que si las políticas de Ankara siguen divididas, nunca vamos a poder llegar a la paz. Pero yo no tengo la culpa de que Ankara esté haciendo las cosas mal. Ningún cristiano, ningún judío tiene la culpa de que Ankara esté haciendo las cosas mal. Las noticias que nos llegan desde Ankara son pésimas. Pésimas. Las noticias que van llegando son malas. Porque hay división dentro del gobierno de Tayyip Erdogan. No tiene que haber división. Y eso es lo que nos preocupó. Porque eso va a afectar en el rumbo de la libertad religiosa. Ojalá que no. No quiero que pase eso en Ankara. En Turquía. En Turquía. Por eso le aviso a los muchachos del Cálamo que por favor